Mm, Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de el presente simple, the simple present tense. Ok, los usos del presente simple. Vamos a ocupar el presente simple para hablar de estados, de sentimientos y percepciones. También lo vamos a ocupar para hablar de situaciones que van desde antes hasta después del momento en el que estamos viviendo, del momento actual. También lo vamos a utilizar cuando hablemos o cuando queramos hablar de factores generales o actividades o situaciones que son siempre ciertas y que nunca, o lo más probable es que nunca vayan a cambiar, ¿ok? Y finalmente lo vamos a ocupar para actividades futuras, pero ahorita les voy a explicar más detallado cada una de estas situaciones, ¿ok? Bueno, entonces cuando vamos a hablar de estados, sentimientos y percepciones, aquí tenemos unos ejemplos. El primer ejemplo dice, the bottle contains 500 milliliters. Este es un estado, entonces la botella contiene 500 mililitros. El estado de esa botella no va a cambiar, ¿ok? Entonces la botella te la venden con 500 mililitros, no sé, de agua. Y a lo mejor habrá otras botellas que te las venden con, no sé, con 250, pero esa específica botella te la venden en 500 mililitros, ¿ok? Después tenemos este ejemplo que dice, Steve feels tired. Aquí ya estamos hablando de sentimientos. Entonces, Steve se siente cansado. Otro ejemplo puede ser, I feel happy, ¿no? Yo me siento feliz. Y también otro ejemplo aquí que tenemos aquí es I see one tree in the park. Esa es una percepción. Yo estoy viendo un árbol en el parque. Y tú por el contrario me puedes decir I see 5 or 10 trees in the park. ¿Okay? Esa es tu percepción. Pero yo desde mi punto de vista me estoy enfocando en el árbol más grande que está en el parque y a lo mejor tú estás viendo y contando los árboles que están atrás. Entonces tenemos percepciones diferentes respecto a lo que estamos viendo, ¿ok? Ok, entonces el segundo punto, o la segunda situación en donde vamos a ocupar el presente simple, son situaciones que van desde antes hasta después del momento actual. ¿Ok? Entonces aquí como primer ejemplo tenemos que Verónica Verónica works for a large company. Entonces Verónica a lo mejor empezó a trabajar el año pasado en esa compañía y ahorita no tiene planes de cambiarse de compañía o no la han corrido, no la han despedido. Entonces vamos a decir Verónica works for a large company. Otro ejemplo que tenemos es Joshua lives in New York. ¿Ok? Joshua vive en Nueva York. Él nació en Nueva York, creció en Nueva York, vive en Nueva York y no tiene ganas o no tiene planes de cambiarse de estado, de ciudad, de país. Entonces vamos a decir Joshua lives in New York. Otro ejemplo que tenemos aquí es Michael goes to University of Florida. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, vamos a suponer que Michael entró a la Universidad de Florida hace 2 años, le faltan 2 años para terminar su carrera y pues, hasta el momento no tiene ganas, no tiene planes de cambiarse de universidad, de cambiarse de escuela, de cambiarse de carrera, yo qué sé, ¿ok? Su plan es continuar y terminar la universidad. Entonces, Michael goes to University of Florida, ¿ok? Eh, Luego, otro set de ejemplos que entra en la misma situación, que va desde
desde momentos de antes hasta después del momento actual. Es cuando hablamos de hábitos o costumbres, ¿ok? Entonces, Peter, vamos a ver el primer ejemplo, dice, Peter goes to the gym every other day. Cuando digo every other day, significa un día sí y un día no, ¿ok? Entonces, Peter va al gimnasio un día sí y un día no. Ok, entonces vamos a suponer que Peter empezó a hacer esta actividad hace 2 años, hace 3 años, ahorita continúa, ya se le hizo un hábito, una costumbre, entonces va a correr, va al gimnasio un día sí y un día no, un día sí y un día no. Ok, entonces hábitos. El siguiente ejemplo es Martha wakes up at 7 a.m. Ok, entonces ella es una persona que se levanta temprano y no importa si es sábado o domingo, ella siempre se levanta a esa hora, ¿no? Ya sus ojos siempre se abren a esa hora. Otro ejemplo es Mario and Jessica run every morning. Y pues lo mismo, ¿ok? Entonces esta pareja tiene la costumbre de correr todas las mañanas. Se levantan y se van a correr. Entonces ya es un hábito que formaron o que hicieron, digamos que hace unos meses o a principio de año y todavía continúan con ese hábito, ¿ok? Después, esa es otra situación cuando hablamos de factores generales o verdad, valga la redundancia, verdades verdaderas, ¿ok? Entonces vamos a decir, the Liberty Statue is in New York, ¿ok? La Estatua de la Libertad está en Nueva York. Y pues eso es verdad, a menos que la muevan, estará en otra ciudad. Entonces, pues la verdad, dudamos o al menos yo dudo que vaya a cambiar la locación de esta estatua, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es the heart pumps blood throughout the body. Entonces el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Entonces, esa es una verdad, esa es la anatomía, eso no va a cambiar y, pues simplemente es una verdad, ¿ok? Water boils at 100 Celsius. Ok, entonces el agua hierve a los 100 grados centígrados. Perdón, se me olvidó, es 100 degrees Celsius. De momento se me olvidó, ¿ok? Entonces, igual es lo mismo, el agua hierve, el agua siempre su punto de ebullición va a ser cuando llegue a los 100 grados centígrados, ¿ok? Los 100 grados Celsius. Igual es algo que no va a cambiar, entonces así lo vamos a dejar, ¿ok? Es cuando vamos a ocupar nuestro presente simple. Y finalmente, el ejemplo que, bueno, la última situación de la que hablábamos es que se va a ocupar para actividades futuras. Entonces, eso no hace mucho sentido ahorita que lo estoy diciendo, ¿verdad? Es cómo vamos a ocupar el presente simple si vamos a hablar del futuro, ¿ok? Pero bueno, ahorita vamos a explicarlo un poquito más claro. Entonces, el presente simple en esta situación lo vamos a ocupar cuando hablamos de eventos que ya están agendados en el futuro, ¿ok? Entonces, nuestro primer ejemplo dice, the bus arrives at 8:30 p.m. tonight. Entonces, supongamos, ahorita es mediodía, entonces el autobús está agendado que va a llegar a las 8:30. O si quieren hablar de un avión, también lo mismo, ¿ok? El avión llega, ¿no? No sé. Otro ejemplo tenemos, I leave work at 5 p.m. tomorrow. Entonces, vamos a decir o suponer que yo normalmente salgo del trabajo a las 4, pero mañana me toca salir tarde, ¿no? Entonces voy a decir, voy a dejar el trabajo, voy a terminar el trabajo mañana a las 5.
Entonces ya tengo planeado, ya tengo agendado que voy a estar un poquito más tarde, entonces así es como lo ocupamos. Ajá. Y finalmente vamos a decir, bueno, el otro ejemplo es the fall term starts in September. ¿Ok? Entonces, hasta el momento hasta el momento la escuela agendó que el semestre del otoño va a empezar en septiembre. Digo, aquí no puse o no me inventé ninguna fecha exacta, pero bueno, a lo mejor ellos ya tienen la fecha exacta, ¿no? Ya sabemos cuándo va a empezar ese semestre. ¿Ok? Y bueno, aquí están nuestras formulitas para el presente simple. Ya sabemos, tenemos nuestras oraciones afirmativas, negativas y nuestras preguntas. También hay que recordar que va a haber ciertas excepciones cuando hablemos de sujetos que son tercera persona singular, como lo son he, she, and it. ¿Ok? Para todos los demás se aplica la regla, la fórmula, ¿ok? Sin muchas modificaciones. Entonces nuestro nuestra primera fórmula va a ser nuestro sujeto, ya sea I, you, we, they, y nuestro verbo sin cambiarlo, sin modificarlo, y si le vamos a agregar algún complemento, adelante. ¿Ok? Entonces, si va a ser una persona singular, una tercera persona singular va a ser nuestro sujeto, que va a ser he, she, it. Nuestro verbo, le vamos a agregar una S o una ES, dependiendo. Y nuestro complemento. Para nuestras negaciones, otra vez, en nuestras personas, nuestros subjects, que van a ser I, you, we, they. Vamos a poner eso en nuestro subject y después le vamos a agregar do not o don't, depende cómo lo quieras ocupar. Si vas empezando a hablar o a formar tus oraciones, yo te recomiendo que ocupes do not, aunque te tardes un poquito más. Y después te vas a agregar el verbo y el complemento. ¿Ok? El verbo no lo vas a cambiar, no lo vas a modificar, nada. Y en negativo, cuando hablamos de personas singular, de terceras personas singulares, va a ser nuestro subject, he, she, it. Y aquí viene importante poner atención, does not o doesn't, más nuestro verbo sin modificarlo y nuestro complemento. Y cuando formulemos una pregunta, vamos a invertir nuestros auxiliares. Nuestros auxiliares son do and does. ¿Ok? Entonces, esos los vamos a poner primero. Y después vamos a poner nuestro sujeto. Bueno, entonces otra vez voy a repetir. Vamos a ocupar do o does, el que se utilice dependiendo si es tercera persona singular, vamos a ocupar does, y si no, vamos a ocupar do. Después vamos a agregar nuestro verbo, el que corresponda, nuestro sujeto, el que corresponda, y después el verbo sin modificaciones. Y si agregamos algún complemento, adelante, y nuestra question mark, nuestro signo de interrogación. Ok, entonces, bueno, ya les mencioné hace ratito rápidamente que vamos a agregar al verbo S o ES, dependiendo, cuando ocupemos terceras personas singulares, como lo son he, she o it. ¿Ok? Entonces ya sabemos que it, cuando hablamos de it, son cosas, ¿no? Pero estas tienen que ser cosas singulares. Bueno, un poquito de spelling rules. ¿Ok? Entonces, para nuestros verbos, cuando queramos o necesitemos agregar S o ES, la mayoría de nuestros verbos se les va a agregar la S. Esa es nuestra primera regla. Nuestra segunda regla es que
vamos a agregar ES cuando nuestros verbos terminen en SH, CH, SS, X u O. ¿Ok? Entonces nuestros ejemplos aquí que puse es finishes, catches, crosses, relaxes y los más comunes que son goes and does. ¿Ok? Otra regla también que aplica casi para muchas cosas es cuando tenemos una consonante y una Y, al final vamos a cambiar la Y por I latina y le vamos a agregar ES. Entonces, ejemplos tenemos try, le vamos a cambiar a tries. Worry, le vamos a cambiar a worries. ¿Ok? Y tenemos aquí también, finalmente, nuestra última regla es verbos que terminan en vocal y EY. ¿Ok? A estos no vamos a cambiar la Y como en el anterior. En el anterior es consonante Y y le cambiamos la Y por I latina. Pero en este es vocal Y, no vamos a cambiar nada. Le vamos a agregar S. Entonces, space, place, by. ¿Ok? Ok, bueno, aquí vamos a tener un poquito de práctica. Aquí hay unos verbos, puedes pausar el video, contestarlos en una hojita y ahorita vamos a revisar nuestros, nuestros ejercicios, ¿ok? Ok, ahí vamos. Bueno, entonces, el primer ejemplo dice, Mike lives in New York City. ¿Ok? Entonces Michael vive en la ciudad de Nueva York. Entonces aquí nuestro verbo le agregamos una S porque Mike es nuestro subject, sería un he. Entonces he y Mike es el mismo, estamos hablando del mismo, es una tercera persona en singular. El siguiente ejemplo dice, he sleeps late. Lo mismo que el ejemplo anterior. ¿Ok? Le agregamos una S al verbo sleeps porque él siempre se acuesta tarde. Entonces, es un hábito que tiene. Christopher walks to work. ¿Ok? Entonces, Christopher no tiene un carro, pero él camina hacia el trabajo. Ese es, pues, vaya, su costumbre, su hábito y pues ya no le queda de otra, ¿no? Ejemplo. Después tenemos Mike and Lee read a lot of newspapers. ¿Ok? Entonces ellos dos leen el periódico. ¿Ok? Pero aquí no le vamos a quitar, a cambiar ni a modificar el verbo porque Mike and Lee son dos personas. Entonces estamos hablando que el subject es they. Después tenemos José, Luis and Pedro drink every weekend. Entonces ellos tienen la costumbre de tomar todos los fines de semana. Y entonces lo mismo que el ejemplo anterior, son tres personas, entonces son they. Luego tenemos aquí no le puse, does Maria drink alcohol? Entonces es una pregunta. Y como estamos hablando de ella, vamos a ocupar does como nuestro auxiliar en la pregunta. Does Maria drink? No vamos a modificar el verbo porque ya ocupamos el does y eso nos está diciendo que es el presente simple. ¿Ok? Luego dice, do my husband and I live in London? Entonces, mi esposo y yo vivimos en London. Entonces, somos dos personas. Somos un we como subject. Vamos a ocupar el auxiliar do. Y nuestro verbo va a ser, sin modificaciones, live in London. Bueno, entonces también hay verbos irregulares, a lo mejor ya lo habrán notado, pero el verbo be y have son verbos irregulares. No aplican exactamente con las mismas reglas que les mencioné anteriormente, ¿ok? Entonces primero tenemos el verbo be.
Aquí les puse una tablita que va a ser el subject, después nuestro verbo, entonces, y después nuestro complemento. Entonces, la primera parte, la primera tabla también es afirmativa y la segunda tabla es para cuando hablamos de negación, en forma negativa. I am late, ¿ok? Yo estoy tarde, o sea, yo estoy llegando tarde, no sé, a la escuela. Después a I le corresponde am. Y después si hablamos he, she, it is late. ¿Ok? Entonces ellos, bueno, no ellos, pero ella, él o eso están tarde. Ajá. Luego, pero le corresponde el verbo is. O sea, el verbo to be, la conjugación va a ser is. Luego, you, we, they. Les corresponde la conjugación del verbo to be, les corresponde are. You, we, they are. Vamos a decir, you are sick, we are sick. Y para el de on my way, pues ya que ocupé my way, podría decir de ejemplo, I am on my way. Y para la negación, pues simplemente usan el mismo verbo to be, la conjugación, y le agregan el not. ¿Ok? Entonces aquí un poquito más de práctica. Aquí igual están nuestros ejercicios. Y ustedes pueden pausar el video y finalmente vamos a las respuestas. Ok, entonces Albert has a computer. Ok, entonces Alberto tiene una computadora. Christina is a writer. Ok, entonces aquí tenemos nuestro verbo be. Pero como es irregular y Cristina es una tercera persona que es she, entonces vamos a usar nuestro verbo en la conjugación is. Christina is a writer. My dog has girlfriend. Ok, entonces mi perro tiene novia. Entonces mi perro está considerado dentro de cosas. Entonces vamos a ocupar la conjugación del verbo have, lo vamos a ocupar en has. Siguiente ejemplo, Joshua is not a police. Entonces, Joshua no es un policía. ¿Ok? Entonces aquí el paréntesis nos dice que vamos a ocupar una negación y vamos a ocupar nuestro verbo, la conjugación de nuestro verbo be va a ser o es is. ¿Ok? Is not a police. Mario and Maria has not kids. Oops, aquí yo cometí un error. Mi idea era confundirlos a ustedes, pero creo que en el camino me confundí yo. Entonces, Mario y María son dos personas. Entonces, tiene que ser aquí un have not kids. ¿Ok? Entonces, Mario y María have not kids. Ellos no tienen hijos. ¿Ok? Y bueno, si les gustó el video, no olviden suscribirse. Planeo en subir más videos relacionados a los tiempos, los tiempos en inglés, y si tienen algún comentario, alguna sugerencia, déjenmela en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima.